empezar a grabar. Ahí, me piden las clases grabadas. Les voy a proyectar entonces el Power que estábamos viendo. La otra clase sobre la Edad Media, para continuar con eso. Este tema igual es más o menos largo, así que vamos a tratar de sintetizar un poco para ir avanzando. Ya, ahí ya. Ahí. Entonces, alcanzamos a ver una introducción de lo que es la Edad Media, ya que es el periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano, o sea, cuando se termina el Imperio Romano, ya termina la Edad Antigua y comienza este nuevo periodo que es la Edad Media, ¿ya? En el siglo V comienza este periodo y dura hasta el siglo XV, ¿ya? Cuando se produjo la caída de Constantinopla. Y ahí es donde termina la Edad Media. ¿Ya? O sea, si se fijan, este periodo abarcó un siglo, ¿ya? O sea, 1000 años y un poquito más. ¿Ya? El término implicó en su origen una parálisis del progreso, considerando que la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural ubicado cronológicamente entre la antigüedad clásica y el Renacimiento, por eso es conocida como una época de oscuridad. Ya vamos a ir viendo los detalles de este periodo y por qué se le llama un periodo oscuro. Ya fue un periodo que fue bastante difícil, de crisis, de guerra, de enfermedades, hambruna, muerte, ya, y eso es lo que vamos a ver en este contenido, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuáles son las principales características? Creo que está como por aquí alcanzamos a ver la clase anterior. Fragmentación del poder. Dice, durante este periodo no existió realmente una maquinaria de gobierno unitaria en las distintas entidades políticas, aunque permitió la formación de reinos. ¿Ya? O sea, no hay un rey único ya en todo el territorio donde empieza a abarcar la Edad Media, sino que empiezan estos reinos a formarse que actualmente son los países de Europa, ¿ya? Los países de Europa se formaron en este tiempo a partir de reinos, ¿ya? Y cada uno obviamente tenía un rey. El desarrollo político y económico era fundamentalmente local y el comercio regular desapareció casi por completo, aunque la economía monetaria nunca dejó de existir de forma absoluta. Acá la economía cambia radicalmente, ¿ya? Las cosas ya no se compran con plata o con moneda, ¿ya? O intercambio, sino que lo que empiezan a hacer, igual el comercio no desaparece totalmente, queda una parte, pero en una parte pequeña, porque la economía de la Edad Media se basó, y se lo expliqué la semana pasada, es como los fondos antiguamente, donde el patrón contrata gente, los tiene ahí, y en vez de pagarle un sueldo, les tenía un techo, comida, vestimenta, etcétera, ¿ya? Y pasan prácticamente a ser dueños de las personas. Y a esto se le llama siervos, que son los trabajadores para su señor. Cada señor tenía un terreno, ya, o una tierra que trabajaban los siervos, que en este caso trabajaban obviamente más el área rural, el área de la agricultura y ganadería, más que otras áreas de la economía. Ya trabajan estas dos. Y de esa forma se transforma esta economía prácticamente como de subsistencia nuevamente, ya eh, donde solamente trabaja el siervo para su señor por un techo y comida, ya, y el comercio, como les decía, era bastante limitado, ya era poquito. Dice, fuerte influencia de la Iglesia católica en este caso. Aquí hay un tema igual es complejo. Yo cuando le enseño esto en el colegio, siempre le explico a los niños que yo sé que hay niños que son católicos y todo, pero lamentablemente tengo que contarles la historia de lo que pasa acá. Porque aquí en la historia más oscura de la Iglesia Católica en este periodo. Ya dice, la única institución europea con carácter universal fue la Iglesia, pero incluso en ella se había producido una fragmentación de la autoridad. Todo el poder en el seno de la jerarquía eclesiástica estaba en las manos de los obispos de cada región. El Papa tenía una cierta preeminencia
basada en el hecho de ser el sucesor de San Pedro, primer obispo de Roma, a quien Cristo le había otorgado la máxima autoridad eclesiástica. Eso según la historia de la Iglesia Católica. Ya se cree esto, que San Pedro había sido el primer obispo de Roma. Sin embargo, si uno igual estudia la Biblia, se da cuenta que no hay una religión determinada, ¿ya? Sino que lo único que se expande el cristianismo es que es una forma de vida más que una religión específica, ¿ya? Pero acá la Iglesia Católica toma bastante poder, ¿y qué es lo que hace? Que las autoridades de la Edad Media no toman ninguna decisión sin consultarle al Papa, ¿ya? O sea, el Papa es el que prácticamente corta el quique acá, como se dice vulgarmente, ¿ya? O sea, el Papa es el que toma las decisiones y las determinaciones. Y el resto tiene que seguir nomás, en este caso las autoridades, los señores y todo eso, porque como era una sociedad altamente católica, todo lo consultaban y todo lo basaban en eso, hasta incluso la edad moderna, cuando surge la reforma protestante, hasta ese minuto la Iglesia Católica tiene una influencia súper potente, y ahí es súper poderosa. La vida cultural, dice la actividad cultural durante los inicios de la Edad Media consistió principalmente en la conservación y sistematización de conocimiento del pasado y se copiaron y comentaron las obras de autores clásicos. En el centro de cualquier actividad docta estaba la Biblia. ¿Ya? O sea, acá en la edad antigua, que es lo que estábamos estudiando hasta la clase anterior, se priorizó bastante el tema de estudiar, de leer, de aprender, de la ciencia, de la historia, de la filosofía. Pero acá esto se detiene, porque como interviene la Iglesia Católica, el único libro que la gente podía, entre comillas, aprender era la Biblia, y ni siquiera podían leer, porque lo único que podían leer eran los curas, que sabían latín porque estaba escrita en latín. Entonces la gente no tenía acceso a culturizarse en este tiempo, ni acceder a cultura absolutamente en ningún sentido. Solamente lo que les enseñaban era la Biblia y lo que interpretaban acá en la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, todo lo que pasa culturalmente en la edad antigua queda ahí estancado, ¿ya? Y no se avanza ni prácticamente ni se ocupa, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? No, profe, vamos No. bien. Ya, súper. Sigamos. Acá están las etapas de la Edad Media que se dividen en dos, ¿ya? Está la Alta Edad Media, desde el siglo V al XI, y la Baja Edad Media, desde el siglo XI al V. ¿Ya? Vamos a estudiar ambos periodos de la Alta y Baja Edad Media. Bueno, ahí hay otro mapa conceptual donde aparece que en la Alta Edad Media, entre el siglo V, perdón, y XI, se destaca por las invasiones germanas, y en la Baja Edad Media por la época feudal. Y se llama Edad Media el periodo de 1000 años en la que confluyen tres culturas importantes: la romana, la cristiana y la germánica. O sea, los romanos, en ese tiempo los cristianos se les llamaba a los católicos en realidad. Los católicos y los germanos, ya que son los actual Alemania, eran tres culturas distintas que en ese tiempo se mezclaron, incluso con los musulmanes, ¿ya? Y se genera después una cultura más universal. Aquí hay una diferenciación entre la alta y la baja edad media. Por ejemplo, en economía, en la alta edad media, la agrícola ganadera era de subsistencia, como le había explicado yo, con elaboración de manufacturas caseras. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, en los mismos feudos, en ese tiempo los fundos o haciendas se llamaban feudos, y estos tenían sus propios talleres. La manufactura quiere decir, por ejemplo, que ahí hacían, no sé, pues su ropa, zapatos, muebles, etcétera, y ahí estaban los talleres artesanales en cada uno de los feudos, y ahí es donde elaboraban todo este tipo de cosas sin tener necesidad de comprarlo, ¿ya? En la Baja Edad Media dice, resurge la ciudad y se convierten en nuevos centros económicos. Aumenta la producción agrícola y ganadera, se cultivan nuevas tierras y se revitaliza el comercio a larga distancia. Acá, cuando ya obviamente es como la última parte de la Edad Media, empieza a retomar fuerza el comercio, cosa que se había perdido en un principio, ¿ya? Porque como no había comercio de intercambio ni de comprar con moneda, eh,
en un principio solamente estaba esta actividad de subsistencia. Acá empieza a cambiar esta mentalidad y empieza a resurgir el comercio. ¿Ya? Y eso, y activar las ciudades, porque en la Alta Edad Media la sociedad era principalmente rural, ¿ya? O sea, la gente solamente vivía en los feudos, que son como las haciendas, las grandes haciendas. Las ciudades prácticamente estaban muertas. En cambio, en la Baja Edad Media, la gente empieza a irse a las ciudades, empieza esta migración campo-ciudad, y ahí es donde se reactiva el comercio, ¿ya? Porque en el campo difícilmente podían comerciar productos, entonces en la ciudad sí, pues, ahí se hacen las ferias, se hacen los mercados, entonces ahí podían hacer comercio. E incluso comerciar entre ciudades, ¿ya? O reinos. En cuanto a la sociedad, en la Alta Edad Media el feudalismo era, dice, como organización de la sociedad basada en el predominio de la nobleza y la división estamental. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más detallado ahora sí, por si acaso, para que no se asuste. El feudalismo fue una forma de vida que hubo en la Edad Media, que se basa principalmente en esta parte rural, donde está el feudo, que es el terreno, la tierra, ya, o esta especie de hacienda, como les decía yo. El feudalismo es el sistema que hay ahí. El feudo es la tierra, está el señor feudal, que es el patrón o el dueño de la tierra, ya, están los siervos. Y ahí las clases sociales, por así decirlo, se le llama división estamental o son estamentos. Por ejemplo, está arriba la nobleza con el clero. La nobleza obviamente son los que tienen más plata, en este caso está ahí el rey, los señores, etc. El clero, la iglesia católica, están juntamente con ellos. Después viene los caballeros, porque ahí también se preparaba para la guerra, había mucha invasión, entonces estaban los caballeros, o por así decirlo, lo que sería como la clase media. Y al final están los siervos y los esclavos. Ya los siervos son los campesinos en este caso, que trabajan en la tierra, y los esclavos. En la Baja Edad Media el campo mantiene la sociedad estamental. En la ciudad surge la libertad y ciertos aires de igualdad. Pérdidas demográficas por el hambre, la guerra y la peste negra. Aquí es cuando ya empieza a terminar la Edad Media. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el tema de la migración campo-ciudad generó también varios problemas, ¿ya? Entre ellos las desigualdades sociales, la gente empieza a morirse porque empieza esta crisis económica y empiezan las pestes, las hambrunas, las inundaciones. Es como todo un desastre en este periodo, incluso natural. Y la gente lo asocia, estos desastres naturales, a castigos divinos, de hecho. Ya piensan que es como que Dios está enojado y los castiga con esta, esta especie de calamidades, por así decirlo, porque pérdida demográfica quiere decir que empiezan a morir las personas, ¿ya? No hay tantos nacimientos, empiezan a morir las personas por hambre, porque se da una hambruna en este periodo producto de la crisis, por la guerra que hay entre musulmán y católico, y la peste negra. La peste negra es la peste bubónica, que también se llama, que es una peste que da por unas pulgas que picaban a los ratones en ese periodo y después picaban a las personas. Y ahí es donde contagiaban, los ratones tienen esa peste, ¿ya? Y contagiaban a las personas. En cuanto a la política, acá el rey, porque dice poder de la monarquía. La monarquía es el rey, ¿cierto? O los reyes. Está limitado. En los reinos, generalmente, la autoridad máxima y quien más tiene poder son los reyes, ¿cierto? Ellos son los que mandan, determinan, tienen todos los poderes. En cambio acá, en la Edad Media, no. El rey estaba limitado en su poder, no podía tomar las decisiones solo. ¿Por qué? Porque también influían los señores y influía la Iglesia Católica. Entonces, al final las decisiones no las tomaba el rey solo, tenía que siempre consultar, en este caso, a la nobleza y al clero, que es la Iglesia Católica, o al Papa, ¿ya? En la Baja Edad Media, ¿qué pasa con el tema social? O sea, perdón, político. A ver, ¿qué pasa acá? Dice, fortalecimiento progresivo de los reyes. O sea, acá en la Baja Edad Media los reyes empiezan a retomar su poder por sobre la Iglesia Católica y por sobre la nobleza, ¿ya? Pugna por el poder entre la nobleza y la monarquía. O sea, empiezan las discusiones o los problemas entre los reyes
y la clase más alta, que es la nobleza, por el poder político. Los reyes también tratan de imponerse a la iglesia, o sea, también de disminuir el poder que tenía la iglesia católica acá, ¿ya? De hecho, para que ustedes sepan, hay que también lo vamos a estudiar, las cruzadas, que fueron unas campañas de la iglesia católica, las mandaba la iglesia católica, y ¿cuál era el mandato? Matar a los musulmanes. Se preparaban en nombre de Dios, ya, estos ejércitos católicos a matar a los musulmanes, que estaban conquistando gente, o sea, estaban llevando a su religión gente. Entonces, a los católicos no les convenía que ahí hubiera gente que se convirtiera al musulmán, ¿ya? O al islam en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que preparan estas cruzadas, ¿ya? Y muere mucha gente, de hecho, en ese periodo, producto de estas guerras, ¿ya? Bueno, ahí está, por la guerra de los 100 años, de hecho, 100 años se le dice porque duró tanto la guerra entre cruzados católicos y musulmanes. Y empiezan a desarrollarse las ciudades, ¿ya? O sea, empiezan de nuevo a retomar fuerza el tema urbano, a diferencia del tema rural. En lo cultural, dice, ciencia, ay, perdón, ahí, ciencia estancada por ideas filosóficas y creencias religiosas. Declive de la cultura grecorromana, conservándose esta únicamente en los monasterios. Arte románico, concepto teocéntrico del mundo debido a la fuerte influencia del cristianismo. ¿Ya? O sea, ¿qué se estanca? Todo lo que tiene que ver con la ciencia, ¿ya? Con la filosofía y con otras creencias que no sean la creencia católica. La cultura grecorromana dice que quiere decir declive, que baja, ¿ya? Y solamente los que tienen acceso a este tipo de cultura o de, no sé, arte, libro, escultura, etcétera, son solamente la Iglesia Católica, ¿ya? Porque los monasterios estaban, los curas. El arte románico solamente se mantiene el arte de Roma y claro, y se conserva en las partes de la Iglesia Católica. El concepto teocéntrico del mundo quiere decir que las personas creían que Dios era el centro del mundo, ya en este periodo. ¿Por qué? Por la influencia que tiene la Iglesia Católica, que es la que manda, por así decir, ¿ya? En la Baja Edad Media, dice progreso y desarrollo de importantes innovaciones técnicas. Si se fijan, en la Alta Edad Media es donde más hay un declive en algunas cosas, y en la Baja Edad Media empiezan como a retomar, por así decirlo, el rumbo, y empieza a cambiar un poco el sistema que se había impuesto, ¿ya? Acá empiezan a desarrollarse algunas innovaciones técnicas que estaban estancadas, ¿ya? Dice diversidad de herejías y deseos de reformas en la iglesia, el cisma de Occidente. Aquí pasa que en la iglesia católica se genera una división. Y esta es la primera división antes de la reforma protestante, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una parte de la iglesia católica que no está de acuerdo con el Papa, no está de acuerdo con las decisiones del Papa, o que el Papa en este caso sea la autoridad máxima. Entonces, este grupo de católicos se separa de... ¿Qué estás haciendo? No, se separa de la Iglesia Católica en general y se produce el cisma, que es esta separación, y el cisma de Occidente. Y aquí es donde nacen los católicos ortodoxos, que son los católicos que no se rigen bajo la autoridad del Papa, ¿ya? ¿Qué más? Dice, mayor interés por la instrucción, en este caso empieza a retomar el mayor interés por aprender, para que se abran nuevamente las universidades o se retomen los estudios. Ya se abren nuevos centros de enseñanza con el desarrollo de las universidades, el desarrollo del gótico. El gótico es un estilo que se había dado, no sé si alguna vez han visto, en Santiago, hay esto, en la estación central, hay unos edificios que están influenciados en el gótico, que son como estos con cruces o con punta o las cúpulas. Sí, Estas sí. construcciones son góticas, a eso se refiere, ya a que las construcciones arquitectónicas son góticas, ya que son como medias tenebrosas, ya a eso se refiere. Digamos. Vamos a ver ahora la Alta Edad Media.
acá hay un mapa conceptual que aparece, espérenme, voy a correr esto, ahí sí. Ya, ¿cómo se divide la Alta Edad Media o se caracteriza? Dice, ay, se me sale. El periodo de la historia, entonces, estamos claros entre el siglo V al XI, ¿ya? Y se distingue en dos etapas, que está la crisis agraria y la expansión agraria. En la crisis agraria, quiere decir que hay una disminución de la población, abandono de las tierras de cultivo, crisis agraria que en general es esto. Ya disminuye la población y empiezan a abandonar estas tierras. Luego, entre el siglo 9 y 11, aumenta la población y roturación de nuevas tierras, que quiere decir que las retoman y empiezan a resurgir el tema agrícola, ¿ya? Y mejoran las técnicas de agricultura. Y eso tienen que hacerlo sí o sí. ¿Por qué? Porque es un mundo que es rural y tienen que hacerlo porque están viviendo bajo este sistema de feudalismo, por lo tanto no pueden tener otro sistema, ¿ya? ¿Qué otra característica tienen? Oleada de invasiones. Los empiezan a invadir los pueblos germánicos, los musulmanes y los vikingos, ¿ya? Hay una inseguridad, que es lo que genera esta inseguridad, relaciones de dependencia personal entre quién, señor y vasallo. Acá hay otra cosa clave de este periodo, que dice, están los señores, que son los dueños de la tierra, ¿cierto? Que se lo había mencionado delante. Están los siervos, que son los que trabajan para ellos. Pero también hay otro personaje que aparece acá en este feudalismo, o en este sistema feudal, que son los vasallos. Los vasallos son guerreros, ¿ya? Personas que juran fidelidad a su señor, ¿ya? O sea, ambos se protegen. El vasallo va a trabajar para el Señor, va a proteger a él las tierras y el Señor le va a brindar protección también en la guerra, en todo ámbito, que tenga alimento, que tenga techo, etc. Se hace como un compromiso entre estos, ¿ya? Seguimos. Acá. Bueno, ahí dice que un periodo de la historia se caracteriza por ser un mundo ruralizado, eso no se tienen que olvidar, ya que es un mundo rural en la Edad Media. Y ahí están las mismas partes del mapa conceptual anterior. ¿Cuáles son las características principales de la Alta Edad Media? Desde el siglo XV al XI. Dice, se desarrolla entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Se forma una nueva sociedad en Europa Occidental basada en tres raíces, el legado romano, los principios del cristianismo y la costumbre de las tribus germánicas. ¿Ya? O sea, aquí se genera, por así decirlo, una nueva sociedad a través de estas tres culturas que se mezclan. ¿Por qué? Porque tienen que convivir entre ellas. Entonces, por eso se va mezclando. Es como cuando llegaron los españoles a América, se mezcló la cultura indígena con la cultura occidental o los españoles. Nosotros, por ejemplo, actualmente, como somos producto de ese mestizaje, tenemos costumbres o se crea esta sociedad en base a lo que nos enseñaron los españoles o nos legaron ellos y también cosas que nos legaron los indígenas, porque también hay palabras, por ejemplo, alimentos, formas de vida. Por ejemplo, nosotros el aseo personal, que nos bañemos, lo heredamos de los indígenas, ¿ya? La lengua de los españoles, pero también tenemos palabras que ocupamos de los indígenas. Comidas, mezclas entre ambos, incluso los sincretismos cultural o religioso. La Iglesia Católica actual tiene muchas cosas también de los indígenas que se mezclaron. ¿Por qué? Porque tuvieron que convivir. Lo mismo pasa acá. Tuvieron que convivir estas tres culturas a través de guerra, de invasiones o distintas cosas que ocurrieron en ese periodo. Pero eso permitió que incluso el intercambio de productos también les hizo que aprendieran a convivir entre ellos y también aprendieran cosas del otro. Y eso genera esta nueva sociedad, ¿ya? Fue una sociedad rural, nuevamente se destaca, y fue teocéntrica, o sea, rural, la mayoría de la gente vive en el campo, en estos feudos, y son teocéntricas porque son extremadamente católicos en este periodo, ¿ya? Hubo intentos de revivir el antiguo imperio romano a través del imperio carolingio, con Carlomagno, el Sacro Imperio Romano Germánico y la permanencia del Imperio Romano Oriental o Bizantino como conservador de la cultura greco-romana. Pero esto no tiene éxito, ya, sino que
en vez de revivir la cultura grecorromana, aparece el feudalismo y se consolida. ¿Ya? Aquí aparecen los intentos pero eso lo vamos a avanzar nomás porque no es necesario que solo aprendan, ¿ya? Pero estos intentos son para establecer nuevamente que a través de guerra, ¿ya? O invasiones, de poder establecer nuevamente el Imperio Romano, ya en este caso los reinos bárbaros, aquí está la característica que eran agricultores y ganaderos, familia de carácter patriarcal, poseían una monarquía electiva, etcétera, ¿ya? Religión politeísta y naturalista. Aquí hay una diferencia. Los bárbaros son politeístas, creen en varios dioses y que se enfocan en la naturaleza. Y eso no les gusta acá en la Edad Media. ¿Por qué? Porque es una sociedad teocéntrica y extremadamente católica. Entonces, que venga, por ejemplo, a imponerse otro tipo de religión ya es problema. Ya utilizan el trueque y poseían leyes orales. Está acá, bueno, primero eran entonces los... acá están los carolingios, dice en Francia, tras la importante Clovis, sus sucesores dedicaron a la buena vida. Ya, aquí el imperio carolingio también intenta establecer, establecer de nuevo una cultura greco-romana. Y aparece el imperio carolingio, el imperio romano germánico, que son los tres que intentan establecer nuevamente el imperio romano o la sociedad greco-romana, pero tiene dificultad y no se logra. Ya, el Imperio Bizantino, se lo va a pasar nomás, porque no es necesario. Ya está igual. Esto va a ser, como les voy a mandar el Power, va a ser tarea para la casa, ya aquí hay un cuestionario para que puedan hacer de acuerdo al mismo Power que les voy a mandar, ¿ya? Se lo van a hacer después en sus casas. El feudalismo, eso me interesa que veamos, ya que es característica más fundamental. Acá, veamos cómo era el feudalismo. Dice, el feudalismo fue un sistema que se desarrolló durante la Edad Media, alcanzando sus formas más características entre los siglos V y XV, y en el cual intervienen tres aspectos. El aspecto social, una sociedad organizada en estratos, ya relación entre el siervo y el señor, que es el vasallaje. Bueno, la sociedad ya sabemos que tiene, está el clero con la nobleza, después está la clase que está como al medio, los caballeros, la baja nobleza, el bajo clero, y abajo al final están los campesinos con los esclavos, ya, o el tercer estado se llama también, o estado ya. Está esta relación entre el siervo y el señor. Recuerden que ellos hacen este compromiso de cuidarse mutuamente, ya sobre todo por el tema de la invasión y de la guerra, y ahí que se llama esto vasallaje, a esta relación que hay entre el siervo y el señor, que está el vasallo y el señor. El aspecto político, ausencia de un poder central, y en quién se concentra el poder, el señor. El señor feudal, en este caso, mire, estos son construcciones que estaban en los feudos, en la imagen que aparece arriba. El señor feudal tiene prácticamente el mismo poder del rey, ¿ya? Así que no hay aquí una diferenciación. Entonces, al final el poder acá igual se divide, no está solamente concentrado en una sola persona. Dice desde una perspectiva territorial y económica, es agrario autárquico, ausencia de comercio y escaso base tecnológico. ¿Por qué es agrario autárquico? Bueno, una que no hay comercio y otra que se hace este sistema que es parecido al inquilinaje que se dio acá en Chile, ¿ya? ¿Y por qué hay escaso avance tecnológico? Porque ellos no le dan pie al tema científico, ni tecnológico, ni nada. O sea, es un retroceso enorme en en este siglo, en estos 1000 años, ya un poquito más de 1000 años. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? No, profe, todo bien. Ya, súper. Ya. Acá aparece un mapa conceptual del feudalismo. ¿Qué es? Es un sistema de organización político, económico, social. Es como nosotros hoy día tenemos el neoliberalismo como sistema económico, social y político, y que nos rige a todos los chilenos. Acá rige el feudalismo. ¿En qué circunstancia aparece? Dice tres factores: nuevas oleadas de invasiones, pérdida del poder real,
inseguridad, fragmentación del poder político, la autoeconomía de subsistencia o autoabastecimiento, que es lo que yo les mencionaba, que ellos comen lo que tienen en la tierra, los animales que tienen ahí, tienen sus talleres propios y los feudos, etc. ¿Ya? Y esto es un sistema de ruralización. Bueno, ahí hay otro mapa conceptual que muestra los antecedentes del feudalismo, producto de qué se da de una crisis económica y necesitaban dinero. Por lo tanto, había que aumentar la productividad, subir los impuestos, sea inflación, y sea esta crisis ya que genera esta inestabilidad política, y todo esto es bajo la crisis del Imperio Romano y es necesario terminar con ese sistema que había ahí para empezar este nuevo que se retrocede porque prácticamente es como volver ¿cómo se llama? Al neolítico, donde vivían en comunidad y trabajaban la tierra y tenían una economía de subsistencia. Entonces, en vez de avanzar o solucionar esta crisis, retroceden a este sistema rural, ya que en realidad igual es bueno, entre comillas, en el sentido de que cuida del medio ambiente, más que porque no hay industria, por ejemplo. Ya no crece la ciudad. Las causas del feudalismo: debilidad de los reinos europeos tras la desaparición del imperio carolingio, miedo e inseguridad, la nueva invasión, unión de la gente para la defensa común, ya que los reyes no podían garantizar la seguridad de sus súbditos. Aumento del valor de la tierra. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este rato? Porque no se nos va a cortar el Zoom. En este rato que nos reconectamos, van a contestar una pregunta que se las voy a anotar acá en el chat, ¿ya? ¿Qué dice? Explique la relación entre el señor y el siervo en el feudalismo. Ya, eso van a buscar en estos 10 minutos que nos reconectamos. Explique la relación entre el señor y el siervo en el feudalismo. Anoten esa pregunta, la van a hacer, se corta ahora y nos volvemos a conectar en un ratito más y ahí me la van a contestar. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer en este rato. Anótenla. Explique la relación entre el señor y el siervo en el feudalismo. No me parece la pregunta. ¿En serio? Ahí. Esa es la pregunta, profe. Ya, explique la relación entre el señor, y ahí le aparece, ahí Sí, la volví ahora a sí. mandar. Sí. ¿A Ya, dónde? ahí en el chat dice, explique la relación entre el señor y el siervo en el feudalismo. Anoten A mí no me eso. aparece. Sí. A mí no me aparece, pero yo la escribí cuando usted la estaba diciendo. Ah, así ya, que- súper. Ya, hagan eso entonces, porque ya se va a cortar.